Aunque el Pleno está a un tercio o menos, y mientras la gente está en las posadas navideñas, aquí la mayoría del régimen le está robando el ahorro a las y los trabajadores para su vivienda. No es un recurso del gobierno, no es como el Fondo de Seguridad que el gobierno desapareció, porque esos eran recursos públicos. No es como el Fondo de Desastres Naturales que el gobierno desapareció, también eran recursos públicos. No era como el Fondo para atender las enfermedades catastróficas que este régimen desapareció. También eran recursos públicos y fue muy lamentable su desaparición. Ahora, lo que el régimen está poniendo a votación mientras la gente está en las posadas navideñas, lo que están poniendo a votación es darle a Morena, al régimen, licencia para robarse el ahorro de las y los trabajadores. Yo quisiera preguntarle a esta pequeña presencia de legisladores morenistas, verdeecologistas y petistas, ¿cuál es la razón de quitarle el peso específico que hoy tienen los trabajadores, los patrones, en el comité de vigilancia, en el comité de transparencia y en el comité de auditoría? ¿Por qué quitarle la fuerza a los trabajadores? Los están pasando de un peso específico del 33% al 20% y al gobierno de 33% al 60%. Aquí lo denuncié, lo que construyen paso a paso, y ustedes lo saben, es un hiperpresidencialismo. Ya no importa qué opinen los trabajadores en el Comité de Vigilancia, Transparencia, Auditoría. De hecho, ni siquiera si se sumaran los trabajadores y los patrones, porque se están agandallando la mayoría en los tres comités. ¿No les da vergüenza? ¿A los del PT no les da vergüenza quitarle el peso específico que tienen los trabajadores? Pasarlos de 20%, de 33% a 20%, quitarles casi voz y voto, o al menos la fuerza de su voto. ¿No les da pena, PT? Porque eso es lo que están haciendo. Explíquenme ustedes en qué se basan en darle más fuerza al gobierno que a los trabajadores. Explíquenmelo. Pues porque se alinean como la peor borregada de la peor de las historias de México. He sido legislador desde el 2003 en varias ocasiones y siempre hemos señalado la borregada. Esta iniciativa llegó apenas y la están votando, y el Partido del Trabajo está calladito, aunque les están quitando la voz y el voto ponderado al 33% hoy a las y los trabajadores. Y el partido en el gobierno, Morena, más poder a la presidenta, más poder al gobierno, no les importa. Van a hacer lo que quieren con el ahorro de las y los trabajadores. Y el problema es que cuando un trabajador o un familiar vaya y toque las puertas del gobierno para retirar lo que ahí ahorró por su trabajo de años, le van a decir, ya no hay dinero, porque se lo malgastaron. Partido Verde, partido del PT, partido de Morena, no le quiten esa mayoría que hoy tiene la sociedad, trabajadores y patrones, para decidir sobre la construcción de vivienda. Ya no empoderen más al gobierno. Yo lo que les quiero pedir es, no engañen a la gente y no lo hagan ahorita, en estas fechas en donde la gente está con su familia.
festejando ya las fiestas navideñas y ustedes robándole el ahorro a las y los trabajadores. El voto de Acción Nacional, por supuesto que será a favor de las y los trabajadores de México en defensa de su ahorro, de su patrimonio, para tener una vivienda digna. Es cuanto, presidente. Gracias a las pocas y pocos senadores que están aquí presentes, porque parece que no les importa. Es cuanto. Miren, aquí nos acaban de mencionar que se construyeron quién sabe cuántos miles de viviendas más. ¿En dónde? En el sexenio de Peña Nieto. Y quién sabe cuántas más con Calderón y con Fox. Estas son las viviendas que se construyeron durante el régimen neoliberal. Cientos de miles de ellas abandonadas en este momento. Para que la veas bien, otra vez. Para que la veas bien. Y también hablaron de Romero. Pues hay Romero bueno, que ahora está en el Infonavit y que se va a dedicar a recuperar el derecho a la vivienda para las trabajadoras y los trabajadores. Pero hay otro Romero, muy malo, por cierto, que se quedó con 7,000 millones de pesos que estaban destinados para la reconstrucción de las viviendas en el sismo. Esa es la historia de los piratas. Miren, yo vengo de Juárez y como nos enseñó Eduardo Galeano, los mercados libres, los mercados son como los barcos piratas. Entre más libres son peores. Y lo voy a hacer analogía con mi querida ciudad Juárez. Esta noble comunidad que desde la segunda mitad del siglo XIX se encontró que el mejor negocio ha sido la apropiación ilegítima de grandes predios de todo tipo para acumular sin riesgo plusvalía urbana en espera del mejor postor. Todos sabemos que Chihuahua es el estado ganadero por excelencia, pero lo que no saben es de que en mi terruño el mejor negocio no es la engorda de reses, sino de terrenos y solares. La sombra... Un momento, senador. La sombra Un momento, permítame. Senador Cortés, ¿con qué objeto? Le pregunto al orador si me permite hacerle una pregunta amistosa. Con mucho gusto, senador Loera, el senador Con mucho Cortés. gusto, después de que termine, le doy una respuesta amistosa. Perfecto, ¿También? sí lo acepta terminando su tiempo, con mucho gusto. Miren, adelante. La sombra de don Luis Terrazas, ese que dijo que no era de Chihuahua, que Chihuahua era de él, todavía transita por nuestro estado, pero ahora en las grandes ciudades. Por cierto, sus herederos, los panistas, han seguido su legado allá en Chihuahua. Los sucesivos gobiernos del estado y los ayuntamientos, con una inusual largueza, se han dedicado a regalar predios a sus parientes, a sus amigos, a grupos y sociedades afines, siempre bajo el argumento de promover causas nobles. Pero invariablemente tales donaciones han terminado en extraordinarios negocios inmobiliarios. Por ejemplo, los terrenos donados a la Escuela de Agricultura Hermanos Escobar, permítame nuevamente, que por senador cierto el Loera. PAN en el gobierno de Barrios cerró esa escuela. Permítame de nuevo. Sí, senador Vázquez, ¿con qué objeto? Si le pregunta al orador si me acepta un cuestionamiento. Le pregunta al senador Vázquez si le acepta una pregunta. No, María. Sí, Que no. por favor. Que no. Adelante, siga, senador Loera. Los terrenos donados a la Escuela de Agricultura, que por cierto, un gobernador panista cerró. En vez de abrir escuelas, cerraron la Escuela de Agricultura y todos esos terrenos que habían sido donados terminaron en fraccionamientos, en negocios, en centros comerciales. No ha sido eso todo. Las decenas de alcaldes que han gobernado nuestra ciudad a lo largo del siglo pasado le dieron sentido a esta historia de piratas. Nadie como ellos para apropiarse de decenas de miles de hectáreas en las zonas de crecimiento cuyo rumbo
ellos mismos decidían y legitimaban. Al igual que en el resto del país, durante los años del neoliberalismo, Juárez se convirtió en una isla mediterránea, donde a las élites piratas el supuesto Estado de Derecho prianista no solo les permitió todo, también les financió con cargo al erario y al sudor y dolor de cientos de miles de trabajadores, negocios inmobiliarios nunca imaginados. El tiempo era propicio. La comercialización de predios ejidales y comunales, por cierto, gracias a la reforma de Salinas de Gortari, legalizada en esas contrarreformas, garantizaba tierra barata sin límite. Los cabildos azulados y tricolores seguían en manos de regidores y alcaldes dispuestos a consolidar sus carreras políticas a cambio de una prestancia nunca vista, que sin variar favorecía la expansión del fundo legal sobre lejanas tierras inhóspitas. Pero el mejor negocio estaba del lado de la vivienda. A diferencia del resto de México, en la frontera norte, la caída de salarios al nivel infame, a la cuarta parte del nivel alcanzado a mediados de los 70s, propició una expansión acelerada del empleo formal, que con todo y el descenso correlativo de las prestaciones sociales y entre ellas las cuotas del Infonavit, creó una demanda solvente de derechohabientes a los programas de viviendas sin paralelo en el resto de México. Concluyo, presidente. Adelante. Fue tal la magnitud de la demanda de vivienda que en el gobierno de Vicente Fox los créditos destinados a la vivienda en el sureste del país fueron relocalizados a la frontera norte, en Ciudad Juárez, construyendo estas viviendas, que ahora, después de esta tragedia social, esta tragedia neoliberal, muchos de ellos, más de 100,000, lucen abandonadas. Por eso vamos a votar a favor de esta reforma para acabar con esta historia de piratas. Es cuanto, presidente. Muy bien, senador Cortés, no se me vaya porque aceptó la pregunta del senador Cortés. Adelante. Muchas gracias por aceptar la pregunta, senador. Tiene 1 minuto para hacer la pregunta, 2 minutos para responder. Adelante. Le pido que inicie mi tiempo. Le damos 4 segundos más. Ahí está ya. Muchas gracias, senador. Mire, yo quisiera preguntarle su opinión de quien fue el director general del Infonavit del 2012 al 2015. Hoy destacado senador morenista, Alejandro Murat. ¿Qué opina respecto del desempeño de esta dependencia y de quien estaba a cargo en tiempos de Peña Nieto? Y quiero aprovechar porque le negó la pregunta a mi compañero Mario Vázquez. Y Mario me pide que le pregunta que qué opina de la casota de Cruz Pérez Cuellar en el Campestre. Alcalde de Morena, pero que no es su amigo, por eso dije amistosa, a lo mejor le estoy pasando un tiro a gol. ¿Es cuánto? 10 segundos menos, presidente. Muy bien. Pues había Adelante, que opinar, senador. había que preguntarle, hacer extensiva esta pregunta al pueblo de México, si las viviendas que se construían en los 70s, cuando el valor del salario era legítimo, era digno, de qué tamaño se construyeron esas casas en los 70s y de qué tamaño se construyeron las casas, no a partir del gobierno de Peña Nieto, a partir del gobierno de Fox, que fue el que convirtió al Infonavit en una banca usurera. Esa es su respuesta, senador. ¿Es cuánto? Hubo en una ocasión un candidato que se convirtió en presidente vía una usurpación. Me refiero a Felipe Calderón, egresado de las filas del Partido Acción Nacional. Recuerdo bien que presumía ser el presidente del empleo
y no cumplió. Lo que hizo fue convertirse en el empleado de la oligarquía rapaz, de una minoría insaciable en materia de asaltos a la nación. Y lo cito porque en ese sexenio y los otros en el periodo neoliberal se construían algunas vivienditas mal hechas porque tenían como esencia la ratería. Permítame un momento, senador González Yáñez. ¿Con qué objeto, senador Huerta Ladrón de Guevara? Si le puede preguntar al orador si puede permitirme hacerle una pregunta. Senador González Yáñez le quiere hacer una pregunta al senador Huerta Ladrón de Guevara. Por supuesto, señor presidente. Adelante, tienes tú un minuto para hacerle, hasta 2 minutos para responder y sigue después corriendo su tiempo. Adelante. Sí, senador, si sabía usted que en el gobierno de Calderón las ciudades crecieron al doble, pero no aumentó la población porque era parte de una estrategia de la oligarquía y el usurpador para robarse el dinero a granel. Inclusive no dudo ahora que García Luna está detenido por sus nexos con el narco, que haya sido parte de un lavadero de dinero en materia de vivienda. Yo quería saber si estaba usted conociendo de esta historia y sobre todo la parte positiva que el Infonavit va a permitir con la política salarial del presidente Andrés Manuel y la Cuarta Transformación, que se han aumentado de 200,000 millones de pesos para ahora tener 800,000 millones de pesos para esta ley que vamos a aprobar. ¿Qué opina usted al respecto? Muchas gracias. Coincido con su venia, Sí, adelante. presidente. Coincido con usted, senador Manuel Huerta, de que en ese periodo de gobierno que usted señala, en lugar de construirse en los patios de esas viviendas adecuados lavaderos para el aseo de la ropa, paralelamente lo que hacían era construir gigantescas lavanderías de dinero negro, del narcodinero, con el cual empobrecieron al país. La derecha rancia Sí, un momento. Le pregunto de una vez directo, senador González Yáñez, el senador Marco Cortés quiere hacerle una pregunta. Sí, por supuesto. Adelante, gracias. tiene 1 minuto para hacerla, tiene Nada- 2 nada minutos más para pregunto, responder. ¿se me terminó mi tiempo? No, te claro quedan que no. 3 minutos, 6 segundos. Ah, se acumula. Sí, Gracias. Sí, adelante, senador Marco Cortés. Quisiera preguntarle, senador, ¿por qué cree usted que el partido de Morena hizo senador de la República por Morena a quien manejó tan mal el Infonavit en el periodo neoliberal con Peña Nieto? Y por a Murat. ¿Por qué lo hizo senador si hizo tan malas cosas? Y fue gobernador del PRI también, en Oaxaca, y hoy es su aliado. ¿Por qué lo hicieron senador? A ver si usted sabe, usted es del PT y me lleva a la siguiente pregunta. Siendo del PT, hoy va a votar junto con el PAN y con la oposición para defender el voto ponderado de las y los trabajadores en el Comité de Vigilancia, en el Comité de Transparencia y en el Comité de Auditoría, o le va a quitar el valor del voto a las y los trabajadores de México. Espero su puntual respuesta. Gracias. Sí, le respondo con la venia de la presidencia. sí, adelante. Le respondo puntualmente y de frente, senador Marco Cortés.
vamos a votar a favor en materia de la integración del nuevo Consejo de Administración, porque el gobierno actual, yo escuché cuidadosamente su pregunta, respetuosamente, deben de escuchar respetuosamente nuestra respuesta. Esa es la práctica parlamentaria democrática. Retomo mi respuesta. Vamos a votar a favor por convicción en la nueva integración de los órganos de administración del Infonavit, porque el gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum Pardo es un gobierno que representa a todas las trabajadoras de México y a todos los trabajadores de México. Tenemos un gobierno del pueblo, un gobierno obrerista, y nos enorgullece ello, que por vez primera en nuestra nación tengamos un gobierno popular y no un gobierno oligárquico. Por eso los debates que se dan en esta honorable Cámara de Senadores cada día muestran con mayor claridad que hay dos posturas: la de la Cuarta Transformación de la República, que representa al pueblo de México, y la de la derecha prianista, que representa lo poco que queda ya de una ideología neoliberal que solamente hace eco del patrimonio, en este caso de la burguesía inmobiliaria, porque esta derecha rascuache. Permítame, senador González Yáñez. A ver. Sí, vuelvo a señalar nada más que. Sí, adelante. Me hacen una pregunta, yo la escucho con cuidado, respondo en términos parlamentarios y no aguantan. Pues sí, y eso que no puede hacer cada rato uso de la palabra nuestro experto doctor en medicina. Sí. Entonces. Pues si ya sabe cómo son, compañero senador. A ver, senador Marco Cortés, ¿con qué objeto? A ver, momento, asamblea. Acá yo soy el que digo si ya o no. Sí, el senador Marco Cortés le quiere hacer una pregunta. Sí la acepto al final, por lo siguiente. Bien, es que adelante. Yo estaba a gusto diciéndoles rateros, asaltantes, rufianes, y me hacen preguntas para romper el ritmo de mi respuesta. Entonces lo que necesitan es aguantar. Nosotros aguantamos, estamos aquí escuchándolos. He escuchado con cuidado todas sus intervenciones. Entonces, el que se lleva, se aguanta. Apuñaladas iguales, quejarse es cobardía. Entonces, aguante Marco Cortés, aguanten Paniaguados, porque apenas estamos empezando. Es el cuarto mes de la legislatura. Entonces, aprovechen este periodo vacacional para irse a hacer una limpia a Catemaco. Vayan y oren porque le vaya bien a la derecha, pero lo que veo es que ellos tienen un problema estructural en la construcción de su discurso. No defienden los derechos del pueblo, defienden los derechos de una minoría oligárquica.
Por eso han sido derrotados y seguirán siendo derrotados. No van a ganar aquí en el Parlamento lo que no ganan en las calles. Si de verdad quieren ser contrapeso de la 4T, necesitan ir al pueblo, necesitan ganarse la simpatía de la gente a través de una praxis política ejemplar. Porque aquí están muy claras las correlaciones de fuerzas. Y nosotros representamos al pueblo de México. Nosotros somos la voz de las y los trabajadores de México y venimos a cumplir ese mandato. Nuevamente, senadora, para escucharla. No hay diálogo y muy si bien. no pide, Sí, si es no que pide como la que- palabra. A Como ver, que el PRI también quiere entrarle a un debate, pero pues el PAN está extraviado, el PRI está perdido. Aguanten, pues si A los ver. hemos escuchado aquí nosotros y un bien, momento, senador González soporten la Yáñez. democracia parlamentaria. Un momento. Senadora, Sí. un momento, senador. Senadora Villano, ¿con qué objeto? Si me permite hacerle una pregunta al orador. Si, senador González Yáñez, le quieren hacer una pregunta, le quedan 7 segundos y una pregunta Sí. más por responder. Al final, es que ya Muy bien. detecté. Muy Mire, bien. informo. Ayer me obsequiaron un libro de Jeremy Bentham que son tácticas parlamentarias. Y sé que para romperle el ritmo al orador, bueno, como se terminó mi tiempo, A ver, un momento. muchas gracias. Un momento. Que viva. Lamento profundamente que no se haya aceptado la pregunta, porque México sí requiere respuestas y requiere que le hablemos de forma clara y sin rodeos. ¿Cómo es posible que aquí se venga a decir que vivan los trabajadores cuando se les quita el valor de su voto para decidir sobre su ahorro para la vivienda? ¿Cómo es posible que aquí se venga a decir que prefieren darle más valor al voto del gobierno, porque es su gobierno, al voto del trabajador? De verdad, qué incongruencia, y particularmente con lo que se dice ser el Partido del Trabajo. Le están quitando el valor al voto del trabajador, al que se esfuerza todos los días, al que se levanta temprano, al que de su salario le retiran un porcentaje para el ahorro para su vivienda, y le están quitando la posibilidad de decidir. Es realmente lamentable que aquí quienes se dicen estar del lado del pueblo, de la gente, hoy lo que estén haciendo es un régimen hiperpresidencialista. Y por último, se supone que los amigos son en las buenas y en las malas. Nadie quiso defender al senador Murat, que no es su compañero senador de Morena, el que fue director del Infonavit en esa época neoliberal con Peña Nieto. Pues vota con ustedes todo, lo mandan a defender las causas indefendibles, y ahorita que venimos a decir si hizo bien su trabajo o no, ninguno de Morena lo defendió. Vaya compañeros son ustedes, amigas y amigos. Es cuanto. Las políticas salariales de la Cuarta Transformación, ya lo hemos dicho, son las que han generado que el Fondo de Vivienda tenga un incremento sustantivo en números de 200,000 a 800,000 millones de pesos. A contrapelo de las políticas neoliberales, priistas y panistas, que bajo falsas premisas impulsaron salarios mínimos injustos. La Cuarta Transformación mejoró sustancialmente los ingresos de los trabajadores
y con ello contribuye a incrementarles su poder adquisitivo, inclusive ahora con este nuevo Infonavit, abrirle las puertas al acceso a la vivienda. Yo sé que tal vez algunos senadores tengan buenas intenciones y mucha desinformación, pero las líneas discursivas de los que han estado en la tribuna y preguntando realmente o son fantasiosas o quieren engañar al pueblo de México. Yo, con sinceridad, hemos dado el debate en comisiones y estamos seguros que sus cifras son fantasiosas, no son reales, y venimos aquí también para decir que la reconstrucción del país a partir del Pacto contra México nos ha costado trabajo, pero ahí la llevamos. Ya hoy estamos culminando estas sesiones de reformas constitucionales, de leyes secundarias como esta, que son muy oportunas para la gente y evidentemente están incómodos. Sabemos que no les gusta que el país se esté transformando, pero tienen que soportar esto. Todos los que vienen a nuestro movimiento, culmino, presidente, todos los que vienen a nuestro movimiento, porque han estado muy insistiendo, todos los que vienen a nuestro movimiento, si vienen a reconstruir el país, bienvenidos. Y si se arrepienten de las políticas que han ejecutado, serán bienvenidos siempre, salvo honrosas excepciones, evidentemente. Ánimo, muchas felicidades, no se incomoden, serénense. Si me lo permiten, les haré llegar una dotación de amlodipino a todos los panistas. Se acabó el negocio, se acabó el negocio a costa del pueblo de México. Y eso es lo que vamos a votar. Vamos a votar a favor de la clase trabajadora. No vengan a mentir, no vengan a querer sorprender, porque si algo a ustedes les ha caracterizado es no ser consecuentes con la lucha de los pueblos y la lucha de la clase trabajadora. Y decir que el uso del ahorro de la vivienda para inversión es algo que ya sucede. Así se genera el rendimiento que se les da a los trabajadores. Hoy se invierte en créditos hipotecarios. A partir de la reforma se diversifica y esa inversión sumando a inversiones inmobiliarias. Claro que no van a ser las inmobiliarias del cártel de Jorge Romero, el que se llevó el dinero de la reconstrucción en 2017. Pídanle a su presidente que renuncie, porque no puede ser que la oposición, Acción Nacional, no tengan tantita vergüenza de tener un dirigente con esa falta de moral y de honestidad, porque se necesita tener, eso sí, mucho cinismo para venir a hablar de congruencia y honestidad, porque no la tienen. Voy a hacer un esfuerzo por recapitular lo que aquí se ha dicho y dejar claro por qué vamos a votar en contra. Nosotros votamos a favor de la reforma constitucional porque estamos a favor de que se construyan 2 millones de viviendas y que haya viviendas en renta y que la renta que paguen los trabajadores se abone al capital y al final sirva para que adquieran la vivienda. Por eso votamos a favor de la reforma constitucional. Pero hoy vamos a votar en contra porque esta legislación es un atraco. Eso es lo que hoy se está votando. Primera razón, lo hacen en lo obscurito y de noche porque les urge que la gente no se entere de la barbaridad que están haciendo. Y es poco digno, muy poco digno, porque ¿quién leyó este mamotreto que llegó ayer en la noche? No han ni siquiera leído el dictamen y por una disciplina malentendida van a dar un voto a favor. El artículo 42, y esto no se han atrevido a desmentirlo, porque suben a la tribuna a plantear todo tipo de generalidades, pero no se atreven a desmentir lo fundamental. El artículo 42 establece que el gobierno
su gobierno va a disponer, esa es la palabra que usa, del dinero de los trabajadores. Le llega a las trabajadoras y a los trabajadores el saldo de su Afore. Y en ese saldo hay una subcuenta de vivienda. Las subcuentas de vivienda de todos los trabajadores sumadas son 2 billones de pesos. En el caso de algunos trabajadores son 200,000, 500,000, 50,000. Díganle a las trabajadoras y a los trabajadores que ustedes van a disponer del dinero de las y los trabajadores. Eso dice el artículo 42. Un momento, senadora Anaya Cortés. ¿Con qué objeto, senador Murat? Una pregunta al senador Anaya. ¿Le quieren hacer una pregunta, senador Anaya? Dígale, por favor, al senador Murat que con mucho gusto acepto su pregunta. Muy bien, tiene 1 minuto para hacer la pregunta, senador Murat. Tiene hasta 2 minutos para responder. No lo voy a interrumpir. Una vez que termine su tiempo, continúa corriendo el reloj. Adelante. Le agradezco mucho, senador Anaya. Yo le quiero preguntar si ustedes tienen hoy los votos para parar esta reforma. Porque hace unos minutos me señalaron aquí de que por qué estaba en Morena. Y yo tengo que decir porque estoy del lado correcto de la historia. Porque desde este curul se ven muy derrotados por allá con casi 36 millones de votos y 24 puntos de diferencia. Y segundo, porque decían por ahí que nadie me defiende, pero nadie me tiene que defender porque estoy yo para defenderme, pero aparte, porque siendo director del Infonavit, y me remito a los datos duros, dejamos con AAA de calificación al Infonavit, que es la calificación más alta en cuestión de rendición de cuentas para cualquier institución financiera. Así que también no es contradictoria esta reforma, porque a veces la ley hay que entender que no es, y le pregunto también a usted, estática, es dinámica. Y la dinámica se tiene que acoplar a los tiempos para responder y dar resultados en el ánimo democrático a la sociedad. Y por eso hoy aquí esta bancada y la Cuarta Transformación está dando un paso para seguirle dando resultados al pueblo de México. Es cuanto. Muchas gracias. Muy bien. Adelante, senador Anaya. Con mucho gusto le contesto su pregunta, senador. Le voy a decir qué es lo que tenemos. Tenemos dignidad. Por eso nosotros sí vamos a votar en contra, porque usted sabe perfectamente que esa subcuenta de vivienda es dinero de las y de los trabajadores. Son 2 billones de pesos. Ningún gobierno se había atrevido a tocar el dinero de la gente. No tienen vergüenza con lo que están haciendo. Pero ahí no acaba el problema. No nada más van a disponer del dinero de la gente, lo van a hacer además sin vigilancia. Vean nada más. Y por favor, abran el dictamen y sigan los artículos. Y si falto a la verdad me corrigen. Artículo 17, Comisión de Vigilancia. Con la ley vigente, 9 integrantes. 3 de los trabajadores, 3 de los empleadores, 3 del gobierno. Como esto es un atraco, no quieren comisión de vigilancia. ¿Cómo queda la ley reformada? Igualito, 9 integrantes, pero ¿cuántos del gobierno? 5. Tiene mayoría el gobierno, y a los trabajadores le dejan 2 y a los empleadores 2. Se acabó la comisión de vigilancia para que puedan ejecutar el atraco. Artículo 18 bis, comité de auditoría. ¿De veras no les da vergüenza? Eran 3 integrantes. ¿Cuál tiempo? ¿Qué no saben que apenas estoy contestando la pregunta? Observen el reloj. Sí, un momento. Artículo 18 bis, comité de auditoría. Había 3 integrantes, 1 de los trabajadores, 1 de los empleadores, 1 del gobierno. Lo cambian a 9 integrantes, 5 del gobierno, 2 de los trabajadores y 2 de los empleadores. Otra vez, mayoría del gobierno para que puedan consumar el atraco. Artículo 25 bis, comité de transparencia. Vean nada más,
es que hay que ser cara dura. El comité de transparencia tenía 3 integrantes, uno de los trabajadores, uno de los empleadores, uno del gobierno. Lo aumentan a 5, le dejan uno a los trabajadores, uno a los empleadores y se despacha con 3 el gobierno. Entonces ahora tienen mayoría en la Comisión de Vigilancia, en la Comisión de Auditoría y en el Comité de Transparencia. Van a disponer de 2 billones de pesos de las y los trabajadores sin control alguno. Tenía antes, en la ley vigente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores facultad para supervisar. Le quitan las facultades a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se la entregan al gobierno por conducto de la Secretaría de Hacienda. Y todavía dijeran ustedes, bueno, vamos a disponer de 2 billones, lo vamos a hacer sin controles, pero vamos a poner el dinero en manos de un extraordinario administrador. Pues ni siquiera. Resulta que van a poner 2 billones de pesos de las y los trabajadores en manos de quien en su momento quebró Pemex. Permítame, senadora Anaya, hay 2 manos levantadas. Permite que primero las damas, senador Cortés. Senadora María Lili del Carmen Telles García, ¿con qué objeto? Una pregunta. Sí, la senadora Telles García quiere hacerle una pregunta, senadora Anaya. Con mucho gusto, presidente. Tiene 1 minuto para hacerla, 2 minutos para responder. Senadora Anaya, ¿qué tanto considera usted que es el riesgo de que terminen quebrando al Infonavit y que cuando los trabajadores quieran su dinero no exista, dado que está en manos del mismo que quebró a Pemex? Y adelante, senador, tiene 2 minutos y sigue corriendo su tiempo. No necesito especular para responder su pregunta. Cuando el actual director del Infonavit fue director de Pemex, dejó a Pemex como la petrolera más endeudada del mundo. Solamente Pemex Refinación perdió más de 900,000 millones de pesos. Ahora va a administrar de las y los trabajadores prácticamente el doble de esa cantidad, 2 billones de pesos. ¿Qué se prevé que va a ocurrir? Que el señor los va a administrar mal y que cuando las y los trabajadores pidan ese dinero para junto con otro crédito y sus ahorros poder comprar una casa, no va a existir ese dinero, porque reforman la ley y se dan la licencia de poder utilizar el dinero que, como bien dijo el senador Márquez, es dinero sagrado. No son impuestos, es dinero que a las y los trabajadores mes con mes les retienen de su propio salario. Es de veras una infamia que le quiten a las y a las trabajadores su dinero. Y ahí no termina el problema. El problema es que quien lo va a administrar es una persona que sabemos por su paso en Pemex que no tiene capacidad administrativa. Yo lo reto a que alguien de aquí suba a la tribuna y nos demuestren que el 17 no sacó a los trabajadores de la mayoría, que nos demuestren que el 18 bis no le entregó al gobierno el control del comité de auditoría, que en el 22, fíjense nada más, todavía en la comisión, en un descaro absoluto, decían, no, pero miren, a la Asamblea General ahí no le quitamos poder a los trabajadores. Claro, lo que no dicen es que antes la Asamblea General nombraba al director, ahora ya no, le quitan el poder a la Asamblea General y se lo entregan. Permítame, el senador Marco Cortés, ¿con qué objeto?
Para que me haga el favor de preguntarle al orador si me acepta una pregunta. Con mucho gusto, senador Anaya. El senador Cortés quiere hacerle una pregunta. Dígale, por favor, al senador Cortés que sí acepto su pregunta. Tiene 1 minuto para hacer la pregunta, 2 minutos para contestarla. Gracias, Adelante. senador presidente. Senador Anaya, en estas épocas navideñas, quisiera preguntarte, ¿qué opinas que los senadores del régimen morenista se pavoneen diciendo que ganaron una mayoría, aunque haya sido con sobrerepresentación, y a pesar de eso no tuvieron la mayoría calificada? ¿Qué opina usted, senador Anaya, de que corrompieron a varios senadores cooptándolos con amenazas, amenazando de si no jalaban con ellos, metían a la cárcel a su familia y con dinero para los que ganaron por la oposición y hoy se fueron a la mayoría que no representa la voluntad del pueblo de México? ¿Qué opina, senador Anaya, de que esa bancada esté llena de expriistas, experredistas y expanistas que pasan de aquel lado y ya son puros en estas fiestas navideñas? Gracias por su respuesta, senador Anaya. Sí, adelante. Sí, hay varias manos levantadas, pero primero responde. Pues si quiere de una vez, ¿no? No, porque primero hay que responder esta. No es que duele, es un asunto de procedimiento. Miren. Un momentito, ¿cuándo han visto que se haga una lista de preguntas y luego le demos 2 años para responder? Vamos uno por uno. Adelante, senador. Esta pregunta da pie a la reflexión de fondo más importante. ¿Por qué es cierto que ganaron la elección con el 54% de los votos? Pero también es cierto que el 46% de la gente, que también es pueblo, no votó por ustedes. Y lo primero que hicieron con ese 54% fue, a la mala, construir una mayoría calificada para tomar el control del poder legislativo. Con esa mayoría calificada, lo que hicieron después fue tomar por asalto el poder judicial. Una vez que toman el control del poder judicial, van por los autónomos, porque ustedes creen en un régimen de corte totalitario, porque creen un régimen de corte autoritario. Terminaron con todos los contrapesos, con los organismos autónomos. Y esto que estamos viendo el día de hoy, ojalá, senador, fuera un hecho aislado. Esto es parte del tránsito hacia un régimen de corte autoritario. ¿Por qué quieren el control del Comité de Auditoría? ¿Por qué quieren el control del Comité de Transparencia? ¿Por qué quieren el control de la Comisión de Vigilancia? Por lo mismo que quieren el control del Poder Judicial y de los organismos autónomos, porque quieren el control total y nos están llevando hacia un régimen de corte autoritario. Y hoy, quienes pagan los platos rotos son las trabajadoras y los trabajadores de México. Muy bien. ¿Con qué objeto, senadora Villano? Permítame, porque no está. Y ahora sí. Gracias. Quiero que me haga favor de preguntarle al orador si me permite una pregunta, por favor. La senadora Villano quiere hacerle una pregunta, senadora Anaya. Con gusto, presidente. De la misma manera, es más, de una vez comento, tiene 1 minuto para preguntar, 2 minutos para responder, y a los 2 minutos lo voy a interrumpir, porque hay 3 más. Si alguien se quiere anotar de una ¿Cuál? vez. Sí, la tengo anotada. Muy bien. Tenemos toda la noche, no se preocupen. Adelante, senadora Villano. Muchas gracias, presidente. Senadora Anaya, en la mañana que tuvimos la sesión de comisiones, que por cierto se convocó con unas horas y efectivamente no estábamos apenas terminando de leer el documento, al final de la sesión, para mi sorpresa, me presentaron al secretario general del sindicato y a otro personaje que lo acompañaba. Y cuando
hablé con ellos, me dijeron que estaban de acuerdo con esta iniciativa, con este dictamen. A mí me quedé muy triste, muy preocupada, porque ya se doblaron. Los trabajadores hoy están solos. ¿Qué pueden hacer los trabajadores para defenderse de este atraco, auténtico atraco en el que estoy de acuerdo con usted? Y, por cierto, tampoco se les vio a los empresarios defendiendo nada, porque hoy están con el poder. En eso que dicen que hay un divorcio, yo los veo más enamorados que nunca. ¿Qué pueden hacer los trabajadores? Que muchos de ellos, por cierto, ni siquiera saben que tienen una subcuenta y no saben cuánto dinero tienen ahí. ¿Qué pueden hacer, señor senador? Adelante, La soberbia, senadora, la soberbia es mala consejera. Y el régimen cree que va a gobernar para siempre. Sí, quizá tengan hoy cooptadas a las cúpulas sindicales, pero no a las y a los trabajadores. Cuando se den cuenta de que ese estado de cuenta que reciben, que trae un monto total de su afore y que trae un monto de la subcuenta de vivienda, cuando las y los trabajadores se enteren de que el gobierno tuvo el descaro de modificar la ley para poder disponer, para poder tomar el recurso que les tomó años, en algunos casos décadas acumular, ese día les van a dar la espalda. Se le olvida al oficialismo que en democracia nadie gana todo ni pierde todo para siempre. Al tiempo, las trabajadoras y los trabajadores de México les van a dar la espalda. Senadora Rodríguez, ¿con qué objeto? Pues ya no hay objeto, porque ya no está. Sí, senador Huerta, ¿con qué objeto? Una pregunta, si me permite el orador, ¿puede preguntarle? ¿Le quiere hacer una pregunta al senador Huerta? Dígale, por favor, al senador Huerta que acepto su pregunta. Adelante, senador Huerta, tiene 1 minuto, 2 minutos para responder, senador Anaya. Me llama la atención el tono que está presentando en la tribuna, senador Anaya. Este discurso anticorrupción. Lo digo claramente porque fuimos colegas en la 62 legislatura y si no, desmiéntame. Estuvo usted a favor con Enrique Peña Nieto del Pacto contra México, votó a favor de la reforma energética. Lo digo porque hasta allá llevó el debate con el que va a administrar los recursos del Infonavit. Y me llama la atención porque me gustaría conocer su opinión sobre las denuncias de Lozoya, sobre los moches que se dieron ahí en esa legislatura para la aprobación de la reforma energética. Me gustaría saber su opinión sobre la corrupción de su partido con Odebrecht, con Calderón, que también estuvieron por ahí en las épocas que ustedes andaban. Y por último, me gustaría, con franqueza, conocer su opinión. Le acabó su tiempo para hacer la pregunta, senador. Fíjese no, nada la más. pregunta, nada más la culmino. Fíjese nada más. El tiempo lo llevo sobre yo. el debate presidencial con Andrés Manuel, cuando se refería al riesgo de perder nada su más carterita, el nivel su opinión. de incongruencia y de descaro. ¿Quiere usted que recordemos las épocas del sexenio de Peña Nieto, cuando quien dirigió el Infonavit durante ese sexenio es integrante de su bancada, no de la nuestra? Eso es no tener memoria, compañero Huerta, ladrón de Guevara. Y termino mi intervención. No, espéreme, senador, porque la mejor muestra. Espéreme, senador Anaya, porque parece que ha generado una epidemia de ganas de preguntar. Entonces tengo una larga lista aquí. ¿Con qué objeto, senadora Gerardina? Momento. Ahí está. ¿Me permite el senador Anaya hacerle una pregunta? Sí, la senadora Gerardina quiere hacerle una pregunta, senadora Anaya. Con mucho gusto. Tiene Senadora 1 minuto Anaya. para hacer la pregunta, 2 minutos para responder. Adelante. Gracias. Oiga, senador Anaya, ¿me podría explicar o tratar de comprender
precisamente ahorita acaba de mencionar al senador Murat, ¿por qué si estaba tan orgulloso de su paso por el Infonavit y de lo bien que se manejó con estos comités y ahora mágicamente o misteriosamente pues está aceptando estas modificaciones que sabe perfectamente bien él que está dañando totalmente a los derechohabientes, a los trabajadores, a los más necesitados, a la gente que requiere nuestro cuidado y protección, a esa gente que tanto dicen ellos que van a representar a los humildes, al pueblo? ¿Cómo puede estar él tan orgulloso ahorita de estas modificaciones? ¿Me podría usted iluminar? Adelante. Con mucho gusto. Bien, se decían por aquí ahorita, es que se suben a decir mentiras, ¿verdad? Es que lo que están diciendo no es cierto, ¿verdad? ¿Cuál artículo? O sea, pidan la palabra, pero no para hablar de Peña y de Calderón y de García Luna. Pida a alguien la palabra para decir que no es cierto que en el 17 se atascan el comité de vigilancia. Pidan la palabra para eso. Digan que no es cierto que en el 18 bis no venimos aquí a discutir el sexenio de Peña y Calderón, venimos a discutir este dictamen que probablemente ni siquiera leyeron. Ese es el problema. Entonces se darían cuenta que lo que estamos diciendo es verdad. O digan que en el 22 no cambian el nombramiento del director general y que hacen a un lado a la Asamblea General y se queda directamente el Ejecutivo con el nombramiento. O digan que no es cierto que en el 25 bis se atascan el Comité de Transparencia. O digan que no es cierto que en el 66 todas las facultades que tenía la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se las quitan y se las entregan a Hacienda. Es que para eso sí levanten la mano. Yo quiero rectificar hechos, eso no dice el 66. Venimos a discutir un dictamen, no el periodo neoliberal. Digan que en el 42, que es la manzana envenenada, digan que en el 42 no dice lo que voy a leer, que el instituto por sí mismo o por conducto de su empresa filial, por cierto, tanto que hablaban de los neoliberales y ustedes crean una empresa que ni siquiera le dan carácter de empresa pública que va a administrar toda esta lana. ¿No es cierto que ese artículo dice que podrá destinar los recursos bajo su administración a una serie de rubros? O sea, ¿por qué dicen que estamos mintiendo, pero no pueden señalar un artículo? Dicen que no hay 2 billones de pesos. Al 30 de septiembre, el monto de las aportaciones de los trabajadores es de más de 2 billones de pesos. Tiempo, senador. ¿En qué faltamos a la verdad? En nada. Vamos a votar a mucha honra en contra, en defensa de las y los trabajadores que ustedes hoy están traicionando. Y como a lo mejor es mi última intervención, les deseo feliz Navidad. Gracias. No se me vaya todavía de la tribuna, senador. ¿Con qué objeto, senador Murat? Por alusiones personales. Muy bien. Bueno, ya se fue el senador Anaya, si es que los que habían alzado para preguntar ya caminaron. Aquí senador Murat, permítame un segundo, tiene hasta 2 minutos para responder por alusiones personales. Primero hay que aclararle al senador Anaya que hay que hablar de peras y peras, no de peras y manzanas, senador Anaya. Una cosa es administrar, es decir, la administración pública, que de acuerdo al diccionario de la lengua española, administrar es organizar, gestionar, y de acuerdo a las teorías de política pública, algunos están a favor de trabajar con lo que se tiene, y así se trabajó cuando yo fui director. Lo que estamos haciendo aquí en este recinto es hacer política, que es diferente a administrar. Y hacer política significa legislar. Y se legisla para cambiar instituciones
para servirle y darle resultados al pueblo, que es la máxima de toda democracia. Y sí, para responderle a usted, lo que se está haciendo aquí es un ajuste al gobierno corporativo del Infonavit. Quiero dejar claro que no deja de haber instancias de vigilancia, porque sí hay participación de los trabajadores, hay participación del sector empresarial y por supuesto que hay participación del gobierno. El Infonavit en su esencia sigue siendo un organismo tripartito. Lo que estamos haciendo aquí, y usted lo dijo de manera clara, es enfrentando dos visiones de país. Una visión, la que ustedes representan, la de la derrota. Por eso las mexicanas y los mexicanos lo sacaron con más de 36 millones de votos. Y aquí hay una nueva visión en donde la rectoría tiene el Estado. Y la rectoría del Estado busca darle resultados al pueblo de México. Y eso es lo que se va a hacer hoy aquí con el Infonavit. Para poder cumplir el 1,000,000 de viviendas. Es cuanto, amigos.